Buenas tardes, presentando un método de captación del valor del suelo mediante el modelo de mínimos cuadrados ordinarios en el plan de ordenamiento norte de Bogotá, siendo esto una revisión literaria y un esquema hedónico para resolver el conflicto de Lagos de Torca versus la reserva Thomas van der Hamen. Primero basamos el planteamiento en 5 pilares. El primero es que el Banco Interamericano de Desarrollo estima que la captura de plusvalías genera entre un 2 y un 5% de los presupuestos municipales. Sin embargo, tiene una limitación, es que ofrece una visión general sin ser específico técnicamente, que requeriría la área compleja como el Plan de Ordenamiento Norte. En segundo lugar, tenemos a Borrero, que cuantifica el efecto directo del POT de Bogotá con un coeficiente de 0,35, que lo traduce como una rezonificación en un incremento real del valor, pero el modelo carece de una correlación espacial para el entorno que sería el de la reserva. Luego tenemos el estándar log lineal de Smith, que nos da un R cuadrado de 0,78, que si su contexto original es en Estados Unidos, un contexto agrícola, la metodología es un estándar que nos permite aislar variables de ubicación. Luego, para la validación técnica tendríamos las métricas de precisión de Burasa, quien establece un margen de error del 14,2% como aceptable y nos da un rigor estadístico necesario para defender los resultados ante instancias de planeación. Luego tenemos a Garrindo con una elasticidad de menos 0,18 para el fenómeno de expansión urbana respecto al centro urbano, para entender cómo el fenómeno presiona la zona de Lagos de Torca. Luego, en el caso de estudio, tenemos que el plan de ordenamiento zonal norte abarca 1.247 hectáreas urbanizables y el hecho generador es la rezonificación del plan de ordenamiento territorial, que incrementa la edificabilidad de un 1,75 a un 2,0% y crea una tensión estructural. Por un lado, una urbanización intensiva, y por el otro crea la necesidad de conservar la reserva y los humedales que se encuentran en riesgo. Para cuantificar el valor, adaptamos un modelo de regresión lineal o de tipo hedónico, donde tomamos el coeficiente de Borrero del 0,35 para capturar el peso de la rezonificación y lo ajustamos con variables de accesibilidad diaria, para de esta forma aislar cuánto el precio se debe exclusivamente a la decisión normativa del POT. Como la idea también es enfocarnos en la precisión, nos basamos en los indicadores de calidad de tanto de Burasa como de la Asociación Internacional de Funcionarios de Evaluación, y buscamos un coeficiente de dispersión de 0,18 y un error absoluto medio porcentual inferior al 15%, además de que aplicamos correcciones de weight para que el efecto de vecindad o de cercanía a la reserva no sesgue nuestros resultados. Luego tenemos los instrumentos de captura de la Secretaría Distrital de Planeación, que define 6 instrumentos para la captura de este valor. En el plan de ordenamientos norte, el más potente es la de participación de plusvalías por el cambio del uso del suelo, que actualmente le falta una metodología estandarizada y hace que Bogotá pierda casi medio billón de pesos al año en esta zona. Como los posibles resultados que podríamos tener de plantear la integración de las restricciones ecológicas como variables que modulen el valor del suelo, deberíamos con esto de mitigar sobre las 20 hectáreas de humedales que sufren la presión de la expansión urbana y equilibrando el desarrollo con la protección ambiental. Como tal, los resultados muestran que el valor del suelo no es un proceso neutro, sino que está profundamente condicionado por decisiones públicas. Pero aquí aparece una tensión, y es que el mismo instrumento que genera el valor, o sea la planificación, también produce conflictos cuando se superpone con restricciones ambientales. Y como lo es el plan de ordenamiento norte, vemos cómo la expansión urbana y la conservación ecológica operan de manera simultánea. Y esto es algo que los modelos econométricos tradicionales, como los de mínimos cuadrados ordinarios, no capturan completamente. Y resulta en una limitación que, aunque estos modelos nos permiten cuantificar efectos, simplifican demasiado la complejidad que pueda llegar a tener un territorio.
Además, el problema no es tan solo técnico, sino que pues es un problema institucional, siendo que Bogotá tiene instrumentos para capturar el valor, pero no realmente no los aplicamos de manera sistemática. Y por tanto, esto no es un conflicto simplemente urbano, sino que también es algo relacionado a la gobernanza, donde pues realmente podemos llegar a medir el valor, pero no resuelve el conflicto que lo genera. En conclusiones, decimos que el valor del suelo urbano no surge de manera espontánea, sino que pues, es un producto de decisiones colectivas, especialmente por parte del Estado. Y tenemos evidencia de que muestra que estas decisiones generan plusvalías significativas que además pueden ser medidas rigurosamente mediante modelos econométricos como los de enfoque hedónico que estamos planteando de mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, existe realmente una brecha importante entre la capacidad técnica de medición y la capacidad institucional de captura que poseemos, y es que el caso del Plan de Ordenamiento Norte muestra que además los procesos ocurren en contextos de conflicto ambiental que exige enfoques que sean más integrales y por tanto podamos avanzar hacia ciudades más sostenibles que no solo implique planificar mejor, sino capturar y redistribuir mejor el valor generado. Gracias.